Tienen que honrarse con eso que nos hace feliz. Y qué más felicidad que enseñar un poquito o quizás muy poco de lo poco, además, valga la redundancia, que sabemos en nutrición y alimentación. Hoy vamos a hablar de contaminación alimentaria, esa incidencia de cómo la contaminación alimentaria puede influir en nuestra salud porque puede producir grandes enfermedades importantes. Medidas para tomar quizás en cuenta al momento no solamente de comprar, sino de comer, de consumir los alimentos, de dónde los vamos a colocar. Y es a eso que queremos referirnos el día de hoy, porque sabemos además que a pesar de que los alimentos pueden ser contaminados con bacterias, con hongos, con levaduras, con microorganismos, con una gran cantidad de patógenos, por supuesto, puede inclusive no alterar ni el sabor, ni el color, ni siquiera las propiedades organolépticas de cómo te sabe un alimento. Cuando lo pruebas, no puede inclusive cambiar esto y aún así el alimento estar contaminado. Recuerdo mucho cuando nos iniciamos en el programa La Tisana, hace unos cuantos años ya, hace más de 2 años, que alguien dijo en el programa que la cebolla, por ejemplo, es el gran enemigo de nuestra nevera, porque la cebolla al ser cortada se convierte en un recipiente obligado de una gran cantidad de microorganismos. Pero yo les traigo quizás unos 4 puntos bien sencillitos para que nosotros podamos de una u otra manera tener control sobre esa contaminación de alimentos y, repito, evitar enfermedades que son molestas, cuyos, por supuesto, inclusive trastornos pueden durar desde días, meses, inclusive años. Puede producirnos dolores abdominales, puede producirnos quizás algunas molestias, decaimiento general, diarrea, vómito, pero también puede producirnos la muerte en el momento que no logremos comprar, que no logremos quizás consumir. Al comprar los alimentos, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Dónde lo compramos? ¿Cómo están conservados esos alimentos? Y además, de cierto punto de vista, ¿cómo es la apariencia de esos alimentos? Si vamos a seleccionar una fruta, que la fruta se entera, que no compremos frutas que son picadas. Ciertamente en algunos supermercados y en algunos sitios de expendio de alimentos tienden a mostrar la fruta para que sea más apetecible para ti. Pero recuerda que las frutas y algunos vegetales inclusive tienen una cubierta natural que permite la no oxidación por acciones del ambiente, de temperatura, del aire. Entonces, al yo cortar un alimento, comienza su proceso de oxidación o degeneración. En el caso de las frutas, muy puntualmente tratar, por supuesto, que esas frutas o esos vegetales sean enteros, pero también en los sitios donde compramos alimentos que ya están conservados, el sitio tiene que ser un sitio fresco, tiene que ser un sitio limpio, tiene que ser un sitio donde estén todos los productos, inclusive colocados por orden, quizás en el orden o la estructura que se requiere. No es lo mismo almacenar un cereal donde está la carne, donde están los vegetales, donde están las cosas, que te permite de manera organizarlo. Cuando vayamos a preparar los alimentos, es importante que organicemos nuestra mesa como un quirófano, como opciones preliminares. Entonces, por supuesto, tener higiene en el momento de prepararlos, en el momento de conservarlos y al mismo tiempo también saber separar. No es lo mismo cortar carne que cortar pollo, que cortar vegetales. Es lo mismo cortar vegetales que cortar frutas. Separar cada cosa en su espacio, no mezclar inclusive las cucharas o quizás los utensilios que estamos usando para prepararlo, porque definitivamente podemos tender a contaminar un alimento en el momento de preparación entre una opción y otra. Entonces tratar, por supuesto, que siempre tengamos todo bien ordenado para que el momento de preparar no seamos nosotros los agentes contaminantes. No usar anillos, no usar cadenas, no usar pulseras, usar guantes, usar tapaboca, usar delantal. Es decir, siempre que tengamos las condiciones de asepsia que nos puede permitir de una u otra manera, por supuesto, tener y preparar adecuadamente los alimentos. Al momento de servirlos, muchísimas veces tendemos a servir un alimento, a servir un plato de comida y dejarlo en la mesa, dejarlo sin la tapa. Podemos taparlos, podemos colocarlos en un ambiente que sea fresco, que no tenga entradas de aire y que esas mismas entradas de aire no nos permitan de cierta manera tener la instrucción de quizás de algún microorganismo no deseable para que pueda contaminar el alimento. Entonces, en el momento de servirlo, siempre es importante que cuando lo coloquemos en un envase que sea cerrado, a pesar de que sea en nuestra propia casa. Si vamos a comer afuera, si vamos a comer en la calle, si vamos a comer en un restaurante, que no haya mucho tiempo, no haya mucho espacio entre el momento de la cocina o el momento en que se preparó al momento en que llega a la mesa. El plato tiene que llegar caliente si es un plato caliente y tiene que llegar frío si es un plato frío. Si cambia la temperatura, puede estarse contaminando el alimento en la manera en que fue preparado. Y no por último, al guardar los alimentos. Esto tiene que ver no solamente con nuestra casa, sino también con donde lo compramos, como ya dije en el momento anterior. Pero cuando lo compramos, la alacena tiene que estar libre de aire, tiene que estar en un sitio limpio. Los cereales, los granos, tienen que estar en recipientes que sean sellados, que sean secos, que te permita la no contaminación. Y al mismo tiempo también pasa con las frutas. Si las frutas
Si las frutas están bien conservadas y están en la nevera, eso nos puede permitir de una u otra manera, por supuesto, no contaminarse. Lo mismo pasa con los vegetales. Recuerda que debemos evitar todas estas enfermedades, salmonelosis, amibiasis, infecciones intestinales a grandes rasgos, todas las infecciones que son intestinales desde el punto de vista de contaminación de alimentos, que como ya dije, puede pasar desde un dolor abdominal, desde un simple cuadro emético o de vómito, un simple cuadro diarreico que pueden llevarte a una deshidratación severa que puede durar días, meses, años o inclusive producirte la muerte. Recuerda que puedes tomar estas medidas para que al conservar tus alimentos no te contamines, no conlleves enfermedades a tu cuerpo y recibes, por supuesto, los nutrientes que necesitas. Recuerda que puedes seguirme como siempre a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram y Twitter, @LaTizanaGB en todas las plataformas, y por allí nos vamos a mantener en contacto. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tizana.